Perseguidos. Esta es la octava bienaventuranza y diferente a las bienaventuranzas anteriores que hemos revisado, no es una característica que el Señor imprimió en nuestra identidad espiritual, más bien es una consecuencia de cruzar lo que el Señor nos ha enseñado como el camino del bienaventurado. Hola, soy Tania de Isaías 43, bienvenida a este episodio donde estamos meditando en la presencia del Espíritu Santo, el Sermón del Monte. Para nosotros es un honor que estés acá. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y también esperamos y le pedimos a Dios que el episodio de hoy sea de edificación para tu vida. Te recordamos que nuestro objetivo haciendo este recorrido por el Sermón del Monte, que es este discurso donde Jesucristo nos resumió todo su evangelio, es llegar o iniciar un conocimiento profundo de su persona, tener más intimidad con Él, que Él nos enseñe cómo Él entiende la palabra para entenderla igual, ver con sus propios ojos, irnos haciendo más hermosos conforme nos acercamos a su hermosura. Entonces, antes de entrar a este tema y para cumplir esos objetivos, permíteme hacer una oración para que sea el Señor el que haga todo, porque por medio de Él y para Él todo debe ser hecho. Amado Señor, en esta hora te damos gracias porque eres tú el centro de todo, porque estás presente en este mensaje, porque me ministras a mí dándolo y a las personas que lo escuchan las ministras también. Te pedimos, Señor, que en este momento tomes nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cuáles son las palabras que necesitamos recibir, el entendimiento que nos vas a dar y los velos, Señor, que vas a desvanecer. En el nombre de Cristo Jesús nos sometemos a tu autoridad. Queremos, Señor, ser vida como tú eres vida, ser luz como tú eres luz y llevarla a otras personas. Haznos embajadores de tu palabra y tu presencia para que sea cumplido en nosotros tu propósito y el plan que tú tienes para cada uno de nosotros desde el inicio de los tiempos, para que juntos cumplamos el propósito que es verte volver. Amén. ¿Qué quiere decir este tema de perseguidos? Algo muy importante con este tema es que suele ser de las cosas que o evitamos hablar o no nos hablan mucho, o cuando lo pensamos, si es que lo hemos pensado, ha sido por un momento breve y deseando que ojalá sea algo que no nos toque o que nos toque por un momento breve o que no le corresponde a todas las personas. En esta bienaventuranza, que es la más amplia de todas las demás bienaventuranzas, es una frase. Estas son 2 versículos. Jesús explicó por qué esto es una bienaventuranza. Él conoce nuestro corazón. Y además entendamos también nuestro propósito, recordemos, conocer cómo es Él, saber su identidad, saber cuál es, llamémoslo así, personalidad. Porque Él es el mayor amor que tenemos. Él dio todo por nosotros, pero también es directo, también es sincero, también habla la verdad. No solamente nos está diciendo cuánto nos ama, sino también nos está diciendo a qué nos vamos a enfrentar, cómo debemos enfrentarlo y el porqué de eso y el para qué, cómo Él construye en nuestros corazones siempre. Así que el mismo Jesús que nos dice que nos ama, que hizo esta última oración en Juan 17 antes de ser crucificado, pensando en nosotros, en vos y en mí, porque así lo dice claramente, también en los que han de venir. Ese que dio la vida por vos y por mí también es el mismo que le dice a Pedro cuando Él le dice que impidan que Él sea crucificado, que eso no suceda. Él lo reprende y le dice: aléjate, Satanás, de mí. Que son palabras fuertes, pero es un ejemplo para mostrarte cómo Dios siempre habla todo con apertura según necesitamos escucharlo, de la manera que lo debemos recibir. Nosotros en nuestra humanidad, lamentablemente, tendemos a escuchar o querer escuchar solamente las cosas que nos parecen agradables a nuestros oídos. Y atención con esto, porque las cosas que nosotros mismos hemos titulado de no me gusta, esto es malo, esto es feo, esto a mis oídos no le agrada, hemos sido nosotros. No quiere decir que genuinamente sea un mensaje que no debamos escuchar o que es feo o que Dios dice, bueno, ni modo, les tengo que hablar de esto, no me gusta. No, hemos sido nosotros que le hemos dado ese trato por no conocer la identidad de Dios, por no entender en qué sentido Él nos está diciendo las cosas, por no interpretar de manera correcta la bendición y la misericordia que es que Él nos hable incluso de las cosas que tenemos que corregir en nuestra vida, en nuestra forma de ser o la carnalidad que tenemos que echar fuera, así como las cosas que están por venir que tenemos que comprender y analizar, porque si no las conocemos, si no las entendemos, si tenemos un cristianismo superficial, cualquier cosa nos puede engañar. Cualquier cosa nos puede llevar a creer cosas incorrectas de la noche a la mañana, porque el engaño funciona así, es sutil,
Es difícil de discernir si no estamos constantemente en la presencia del Señor. Así que bendito sea Dios, porque en esta última bienaventuranza Jesús nos dice por qué vamos a ser perseguidos y para qué. Es misericordia, es amor, nos alerta y además nos dice cuál es la actitud en el espíritu que tenemos que asumir. Enfoquemos la mirada en eso. Ok, eso era relevante y muy importante para decirlo. Ahora vamos a leer la bienaventuranza que está en Mateo 5, del 10 al 12. Y dice así: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vean qué gran promesa. Dios es el dueño de todo. Dios tiene a la tierra en su mano. Él es el creador del universo infinito. Él es el único Dios creador. Y Jesús dice, aun cuando digo esto, que Dios es el creador de todo, Él conoce la inmensidad porque la inmensidad está en Él. Si dice que la recompensa en los cielos es grande, o sea, veamos quién está diciendo que es grande, el que conoce toda la inmensidad. Desde la perspectiva del Señor, la recompensa es grande. Entonces, grande para nosotros tiene que ser algo inimaginable, cosas que no ha visto oído y que no ha escuchado oído y que no ha visto ningún ojo. Eso es lo que nos espera. Y además, muy importante, establece que es persecución por causa de la justicia, es decir, por el diseño. Si recuerdas bien cuando vimos el episodio de Hambre y Sed de Justicia, que si no lo has escuchado te lo recomiendo, estamos hablando de cómo el Señor estableció las cosas desde el origen, desde un principio. Y después lo reitera, por causa de mí, perseguidos por causa de mí. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando estamos empezando a caminar con el Señor y conforme pasa la vida, el discernimiento es algo que va desarrollándose conforme nos acercamos al Señor. Y en un principio puede ser difícil discernir si esto es una persecución en el espíritu por la cual me debo regocijar, dar gracias y tomar la acción en el espíritu que Dios me indique, o si es un despojo o la causa de un pecado. Algo muy importante que tenemos que entender, la gran mayoría de situaciones difíciles que pasamos posiblemente es a causa de pecados que no hemos confesado, por errores que hemos cometido, por causa de nuestra iniquidad. Con eso tenemos que ser completamente sinceros con nosotros mismos, delante del espejo. Siempre decirte así, si estoy pasando esto, lo primero que voy a revisar es si tengo algún cabo suelto espiritual. Es lo que tenemos que hacer. Y si después de analizar, de pedir perdón, de buscar ese arrepentimiento genuino, es decir, cambiar nuestra forma de pensar con respecto a eso y en humildad acercarnos al Señor y decirle perdóname por X, Y o Z o mostrame porque no sé qué es, posiblemente estamos siendo perseguidos. Por eso quiero aclarar, es muy importante en esta bienaventuranza aclarar lo siguiente. Para poder tener su perspectiva con este tema, tenemos que ver que la persecución no es lo mismo que el despojo. El despojo sucede cuando hay pecados no confesados, derechos cedidos a espíritus inmundos y falta de autoridad espiritual. Si no sabes qué es autoridad espiritual, te lo explico brevemente, es comportarnos como imagen y semejanza del Señor, es seguir el camino del bienaventurado precisamente. Lo que estamos haciendo en todo este recorrido es que todos analicemos juntos y crezcamos en autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual, ¿cómo se consigue? Sacando lo que no viene de Dios, en espíritu y verdad, con sinceridad, con humildad, llenando ese espacio vacío, llenándonos del Señor, es decir, recuperar nuestra identidad espiritual, acercarnos a Él. Es ponernos de verdad responsables y proactivos en la dinámica espiritual, es recuperar nuestra identidad. Es usar esa autoridad que Jesús nos delegó, pero para lo cual tenemos que tener purificación, por supuesto. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa autoridad que la estamos usando activamente, hay pecados no confesados y ponerle desde siempre cosas que creemos que están en nosotros, que no hemos identificado, que eso lo vimos en el episodio de purificación, de corazón puro. Entonces, ahí estamos perdiendo nuestra autoridad y posiblemente espíritus inmundos tienen derecho sobre nuestras vidas. Entonces, de pronto tenemos despojos, muchos problemas seguidos, como cuando típicamente decimos, todo se me juntó. Entonces, tenemos que analizar eso. Ahora, ¿cómo vemos la diferencia
El que anda en el camino de las bienaventuranzas tiene una intimidad constante, activa y cercana al Señor. Si fuese despojo, el Espíritu Santo alerta a este bienaventurado que está clamando, orando, leyendo la palabra, ayunando y con una actitud de cercanía hacia el Señor, de crecimiento en el Espíritu. Así como también se puede ver por medio de Dios la persecución, si es persecución a causa de su nombre, y las razones gloriosas por las que el Señor lo permite. Porque esto es muy importante. Sí tiene una gran recompensa, vemos que es una gran recompensa. El que llegó a este punto del camino, que es como decir la salida del camino, ok, fuiste pobre de espíritu, te quebrantaste, has sido humilde, aprendiste a esperar en mí, descansar en mí, te has hecho misericordioso, tienes hambre y sed de justicia, pacificador, etc. Todo esto, por supuesto, que nos vamos a convertir en una versión de nosotros 2.0. O sea, en el espíritu vamos a crecer en dones, en discernimiento, en sabiduría, nuestro carácter va a mejorar, vamos a empezar nuestro espíritu va a tomar el control de nuestras emociones y ya no vamos a ser como una hoja que se lleva el viento, víctimas de la ansiedad, del temor, de la ira, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas que vienen sobre nosotros. Entonces, llegando aquí el Señor dice, bueno, has pasado por este camino, mira que tu recompensa es grande. Pero además de eso, en el paso por la vida, vamos a tener también recompensas o resultados de esto. Por ejemplo, por medio de persecuciones, por medio de que alguien te critique, por medio de algo que te esté sucediendo en tu trabajo que de pronto es injusto y oras y te das cuenta, esto es una persecución, más bien no es algo a causa de algo que yo hice. El Señor con eso está trabajando tu carácter. El Señor con eso te está todavía purificando más. Lo que dice en Romanos, Él está podando a esta ramita que se añadió, que Él añadió por medio del espíritu de adopción a todo lo demás, ¿verdad? Él lo explica así, y de hecho, si sabes algo de plantas, cuando ellas se podan, crecen más fuertes, crece el fruto, es la manera correcta, ¿verdad? De hacerla crecer, podándola. Entonces es una poda posiblemente que el Señor está haciendo en ti, entonces viene después de su fruto. Entonces no es algo solamente que tengamos una recompensa en el tiempo por venir con Cristo, sino que también desde ya tu espíritu está siendo fortalecido, estás creciendo a un nivel espiritual. Después de la persecución en tu vida, siempre sigue un nuevo nivel en el espíritu, que puedes ver los resultados, te vas a dar cuenta, tu corazón es transformado, es un gran regalo, definitivamente. Cuando llegas al punto de ser perseguido a causa de la justicia, es porque viene un gran regalo en ese momento, y ni hablemos de lo que está por venir en el futuro, ¿ok? Entonces, una persona sin autoridad espiritual puede ser que ame al Señor, ¿verdad? Eso es muy importante. El hecho que no estemos practicando la autoridad espiritual o que no tengamos conocimiento de ella, o que estamos viviendo todavía un cristianismo más superficial y no nos hayamos dado cuenta, no quiere decir que no amemos al Señor. Es diferente, y lo hemos visto en un episodio anterior. Una cosa es amar al Señor y otra cosa es profundizar en el conocimiento de su persona, es introducirnos a este camino del bienaventurado. Puede ser que lo ame, sí, sin autoridad espiritual, pero no ha sido constante en el camino, principalmente en ser pobre de espíritu, el quebranto y la mansedumbre. Las primeras 3 bienaventuranzas, y esto te lo digo yo como experiencia, suelen ser las que abren las que abren la puerta hacia los demás, las que nos hace desarrollarnos como en misericordia, en amor por los demás, en tener hambre y sed de entender la justicia de Dios, de estudiar su palabra, de ayunar, de meditar, etc. Y también pues es la forma en la que vamos siéndonos pacificadores, de compartir a los demás lo que el Señor nos ha enseñado y llegar a este punto. Entonces, si no hemos sido constantes en los primeros 3, que son los que más nos cuestan por ser el arranque, el inicio, porque posiblemente son los que demandan más entregar nuestro corazón, es una confrontación inicial fuerte que tal vez no hemos vivido o que hemos estado postergando. Por supuesto, esto nos hace no ser constantes en el camino y no crecer en autoridad espiritual. Por lo que esto, pues, si estamos pasando alguna dificultad, si no hemos sido constantes en nuestro crecimiento con el Señor, tenemos que valorar, y ese es el gran consejo que te quiero dar con este tema, porque es importante discernir. Tenés que valorar si es despojo,
en lugar de una persecución que viene en el nombre del Señor. Porque eso es una gran malentendido que ha habido en el pueblo de Dios. Pensamos que toda situación difícil que nos pasa es porque Dios la manda y es una forma de crecer, y cuando en realidad hay cosas ahí que nosotros tenemos que mejorar y arreglar, que estamos pecando, que hemos pecado, que no hemos reconocido, que tenemos altivez, soberbia o egoísmo que no hemos reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a las palabras. La palabra perseguido es utilizada en esta bienaventuranza es diokó, que significa perseguir de manera agresiva, como lo hace un cazador al perseguir su presa o premio. Diokó se usa tanto de manera positiva como perseguir con sinceridad, perseguir con insistencia, perseguir con perspicacia, como de manera negativa, perseguir, oprimir asiduamente, cazar una presa. Así de agresiva es la dinámica espiritual. Y ahora, antes de que te asustes con eso que acabo de decir, lo quiero explicar un poco más. La contienda espiritual, mientras estemos por este mundo y antes de que venga Cristo, es 24/7. Principalmente contra aquellos que estamos conscientes quién es nuestro Dios y que estamos con todo tomando nuestro lugar, el lugar que el Señor nos dio, y tomando pues la porción que nos toca con amor, y que estamos creciendo en este camino del bienaventurado. El propósito de Satanás es intimidar, hacer caer a todos los que pueda. Él ya está vencido, pero en el camino está tratando de arrastrar a todos los que pueda con él. Y por supuesto retrasar la obra de Dios en nosotros y en las naciones. Esta persecución viene por medio de personas, situaciones, lugares, familia, directamente en nuestro corazón. Y aquí tenemos que entender 3 cosas. Primero, no es tal como en las películas de terror, donde un día estás dormido y viene un espíritu y te va a, pues, no sé, a tocar los pies o, ¿verdad? Una cuestión así. Puede ser que haya situaciones donde tenemos una manifestación espiritual, no digo que no. Sin embargo, el mayor ataque es todos los días. Es con cosas muy sutiles. Es un ataque muy sutil que muchas veces nos cuesta discernir, porque el engaño es eso, es un engaño bien montado. Es muy fácil distinguir que alguien está mintiendo si alguien de pronto aparece y dice, ay, yo soy Jesús, ¿verdad? Y así de la nada, como ha pasado ya en muchas ocasiones, pues es fácil saber a este punto que eso es mentira. No obstante, ¿qué pasa con las responsabilidades? Con nuestra interpretación de cómo tenemos que manejar el tiempo, con el espacio que estamos dejando para dedicar a Dios. Y hablemos de otros temas que también no nos gusta conversar, pero por ejemplo la pornografía, la manera que el mundo en el que vivimos, al menos en el continente en que vivimos, está tan hipersexualizado, porque la pornografía no solamente es contenido explícito, sino también inicia con provocaciones muy sutiles que van llevando a que la persona vaya más y más y más rompiendo límites. Y eso ata mucho la dinámica espiritual. Cuando nos acercamos a contenido de ese tipo, es muy fuerte. Estás permitiendo que muchos espíritus inmundos entren a tu ambiente y te aten, y estás sometiendo tu autoridad a la de ellos. Entonces así pasa con muchas cosas, tal vez cosas que, como en este caso, sabemos que no está bien y que está lamentablemente normalizado, principalmente para los hombres, de un hombre hace estas cosas, es normal, esto se debe hacer así, incluso ahora con discursos acerca de la sexualidad humana, cómo se debe llevar y cómo puras malinterpretaciones de lo que Dios diseñó como algo puro y bueno. Y así con otras muchas cosas, ¿verdad? La manera en que llevamos nuestra ansiedad, la manera en que tratamos a nuestra familia, la falta de perdón, eso es muy fuerte. Recordemos que después del Padre Nuestro, el Señor lo primero que enfatiza es perdonen a quienes ofenden. De toda esa oración eso es lo que Él enfatiza, porque no puede haber arrepentimiento. ¿Cuál es la manera de accesar el reino de los cielos? Así lo dijo Juan el Bautista y Jesús, arrepintiéndonos. No hay forma que el arrepentimiento sea completo si yo no perdono a los demás. Y el mismo Padre Nuestro lo dice, perdona mis ofensas así como yo perdono a quien me ofende. Entonces eso también es una raíz importante. Entonces entendamos que la dinámica espiritual, por eso les digo, es 24/7 y es violenta, es agresiva, no nos da un descanso. Aquí los que tenemos que recuperar la autoridad y decir, un momento, hasta aquí somos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Como en el camino del bienaventurado que hemos venido estudiando. Ahora, Efesios 6:12 dice, la batalla es contra principados, potestades, gobernadores, huestes y espíritus inmundos. Debido a que el bienaventurado ha crecido en misericordia, sabe que se trata
de espíritus y no de la persona. Es decir, lo que está gobernando a la persona. Puede ser que tenés una situación con algún miembro de tu familia que es alguien que por todo discute, todo le molesta, que es muy difícil de convivir. Posiblemente, aparte de algo en su corazón, esa carnalidad que también es algo espiritual, que todos tenemos, nuestra naturaleza caída por iniquidad de lo que sucedió en el jardín, también pueden haber espíritus inmundos de ofensa, de contienda, que están influenciándola. Porque si es una persona que no trabaja en su autoridad espiritual, fácilmente, aunque digamos no esté poseída o algo así, un espíritu inmundo aprovecha cualquier situación de distracción, nos susurra algo al oído y nosotros caemos redonditos. Y eso nos pasa a todos. Entonces es súper importante entender que no es con la persona que está enfrente, sino que nuestras oraciones y nuestra intercesión debe ser dirigida hacia lo que está sucediendo alrededor. Y después, en este caso, estamos siendo perseguidos por lo que más amamos, que es la justicia en esta bienaventuranza. Cuando llegamos al punto de la persecución, lo estamos haciendo porque hemos amado tanto a Cristo, que hemos decidido de verdad ser transformados y llegar a cumplir la palabra: ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces observemos el contexto. El bienaventurado llega a un grado avanzado de amor, no se avergonzará, no va a retroceder fácilmente, o al menos no lo va a hacer, va a ser irreprensible. Todo lo que le importa es amar y perseverar con quien más ama y lo que más ama. Entonces, sabe que no está solo y que el Todopoderoso está de su parte. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que es un punto también que quiero resaltar, que ser perseguido no es algo que yo debo temer, que yo voy a decir, uy, no, voy a pasar por ese camino del bienaventurado y vea lo que dice al final Jesús, que me van a perseguir, ¿para qué voy a hacer eso? Yo no lo quiero, estoy mejor así. No penses de esa manera, porque si una persona pasa por el camino del bienaventurado y llega al punto de ser perseguido, no le importa. Más bien se da cuenta y da gracias a Dios, porque quiere decir que lo está haciendo bien. Ese es el tema. Cuando vos llegas al punto de amar a Dios sobre todas las cosas de verdad, que su justicia es lo más importante para vos de verdad, no vas a temer, porque nadie te puede arrebatar eso. Nadie. Eso lo dice en Romanos 10. Ni la muerte, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto. Nada puede separarme del amor del Señor. Nada. Eso fue lo que vivió Pablo, y por eso pudo escribir esas cartas, porque era un judío mesiánico, un seguidor de Cristo, donde Cristo vino a morar y vivía activamente en su autoridad espiritual. Por eso pudo pasar por las cosas que pasó, por eso pudo ser echado de pueblos, golpeado, maltratado, perseguido, encarcelado, y él seguía al pie, con palabras de fuego inspiradas por el Espíritu Santo, discipulando en naciones, procurando que la voluntad de Dios fuera en él y en quien le rodeaban a él. Entonces eso es súper importante. Tenemos que verlo, que en realidad es un punto alto en nuestra vida, siguiendo a Cristo. Es como el propósito a cumplir, que nos importe solamente Él, y el Señor sabrá, porque conoce nuestro corazón. No nos va a exponer, y eso lo dice en la palabra, no nos va a exponer a algo que nosotros no estamos preparados y que no podemos. Y además Él mismo nos da los recursos espirituales, materiales, los recursos, dice, en total, para poder salir de esa situación. Entonces tenemos que confiar en Él. En este punto somos humildes y aprendimos a descansar. Entonces cada vez que pasa esta situación es un nuevo nivel de aprender a esperar, de una humildad mayor, una comunión con el Espíritu mayor, y acercándonos hasta que lleguemos a la plenitud con el Señor, hasta que Él vuelva. La promesa que tiene esta bienaventuranza es en presente, al igual que la primera. Si recordamos, los pobres de espíritu dice exactamente la misma promesa inicial, que es que el reino de los cielos nos pertenece, o es para aquellos que son pobres de espíritu, es la misma para estas personas que son perseguidas. En esta última bienaventuranza Jesús explica aún más cómo debemos actuar cuando esto pase, con gozo y alegría, porque el premio en el reino de los cielos no se compara ni con lo más grande o espectacular que podamos imaginar o recibir en este momento. Se trata de la cercanía con Él para la eternidad, un lugar especial en su mesa, del disfrute de Dios Padre, que aunque hoy no veamos ni entendamos, sepamos que cualquier otro premio es basura comparado con eso. Definitivamente explica más por qué para el mundo esta persecución es derrota. Recordemos que el mundo se esmera en distorsionar lo que Dios llama bueno.
Eso es súper importante que lo tengas en cuenta. Para Dios es victoria, aunque para el mundo sea derrota. Como te decía, esta es la misma promesa que la bienaventuranza número 1, ser mendigo de espíritu. Ahora, ¿por qué también tiene la misma promesa? Porque quien inicia el camino lo completa. Las cosas terminan donde empezaron. No por mérito propio, sino porque primero Jesús venció. En el mundo no tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso lo dice en Juan 16:33. Jesús siempre está. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Jesús lo dio todo y está intercediendo en este momento. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso está en Romanos 8:34. Porque ser bienaventurado y gozarse de la persecución es posible no por nuestra lucha, sino porque Dios lo hace posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y ojo con esa cita, porque eso también aplica para las cosas espirituales. Solemos usarlo para lo material, para cuando tenemos una enfermedad, una dificultad, sí, pero lo espiritual también. Yo puedo llegar a ser un bienaventurado. Yo puedo llegar a ser una persona que dice, es Cristo quien vive en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él mismo lo prometió. Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nuestro Señor no miente. Las promesas que dan son un hecho, son una realidad, es relación de pacto. Tenemos todo para ganar, porque no depende de nosotros. Solamente tenemos que decidir depender de Él. Y si lo hacemos, algún día vamos a completar el camino. Entonces, vamos a repasar el camino de las bienaventuranzas. El mendigo de espíritu, que sabe que sin Dios no es nada, que se ha quebrantado delante de Dios al ver su hermosura y por arrepentimiento que descansa en Dios, es humilde, la tercera bienaventuranza, y usa su fuerza espiritual, según Dios indica, ha llegado a tener hambre. La cuarta bienaventuranza, amor, a anhelar a Dios y todo lo que Él ama. Por eso aprendió a amar a los demás y ser misericordioso. Le ha sido dado un corazón puro. Esa es la sexta bienaventuranza. Gracias a que practica ese amor, lo que le llevó a ser un hacedor de paz, que toma su lugar y habla la verdad que Dios le ha mostrado para que todos los que puedan se acerquen a Él. Empezó a mover tantas cosas en el espíritu, que espíritus inmundos se levantan voraces a perseguirle. Pero el pobre de espíritu reacciona en victoria y autoridad, se goza, ora como Dios le instruye y confía en el Señor, y nada malo en el espíritu pasará, porque sabe que eso solo lo acerca un poquito a hacer un sacrificio de amor como el que Jesucristo hizo por él en la cruz, y 2, que su promesa será recibida cuando Él vuelva, lo que le hace amar aún más su segunda venida. Esta es la meta. Tal vez de momento no nos guste, buenas a primeras. Yo lo que te invito en esta hora es que medites con el Señor esto de ser perseguidos. Que le expongas tu corazón, tu vida. Le preguntes al Señor qué hay para vos en este mensaje. ¿Qué tiene que ser transformado para que yo llegue al punto que diga, si yo soy perseguido en esta área, Señor, me voy a arrodillar y te voy a glorificar y voy a decidir continuar con vos, en lugar de tirar la toalla, en lugar de sentirme mal, en lugar de dejarme ser arrastrado por la carnalidad, por mis emociones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a este punto? No sé vos cómo lo ves, pero para mí, una vez que el Señor me mostró estas cosas, la meta se convirtió en, Señor, yo quiero llegar a ese punto. Yo quiero llegar a dar ese ejemplo como lo hizo Pablo, o que tú, Señor, actúes en mí, ¿verdad? Porque es Él quien lo hace, Él todo lo hace para llegar a ese punto. Porque qué dichosa la persona que pone sus ojos en el Señor y que lo da por prioridad, porque no hay temor. No hay temor, ¿entendés? El temor viene de la idea, probable o improbable, que me quiten algo que yo amo, que quiero, que necesito. Pero cuando mi prioridad es el Señor, que me da todo, que yo sé que del lado de Él nunca voy a salir mal, que todo me sale a bien, que soy su hija, entonces, ¿qué he de temer? ¿Qué he de temer? Eso lo escribió David en el Salmo. El Señor es mi pastor, el Señor es mi roca. ¿A quién he de temer? ¿A quién he de temer? Él lo entendió.
Él lo entendió por su relación y por su dependencia hacia el Señor, que es lo que hoy Él quiere para nosotros. Espero que logres meditarlo en el Señor y que esto de verdad sea algo que puedas compartir con Él en tu intimidad. Bendiciones.